Buenas tardes a todos. Bueno, quería un saludo especial. Llevo 2 semanas en el Centro Sefarad y estoy encantado de poder estar hoy aquí. Quería en primer lugar dar las buenas tardes a todos, a la Embajada de Turquía especialmente, agradecerles por pensar en el Centro Sefarad para organizar este acto, que siempre para nosotros es un lugar de colaboración con cualquier institución, embajada, que quiera organizar cualquier acto divulgativo sobre la cultura judía sefardí, o no sefardí también puede ser. Y bueno, desearles a todos que disfruten esta noche. Tenemos a los 3 participantes hoy, que es Miguel Ángel de Bulnes, profesor de Instituto de Historia del CSIC, a Aitor García Moreno, investigador y vicedirector del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, también del CSIC, y al historiador Hussein Serdar Tabagoglu. No sé si lo he dicho bien. Dice la escritora francesa Eliette Abécassis que todos somos actores de una saga formada por todas las historias de nuestro pasado y por los gestos y pensamientos de nuestros mayores. Y precisamente hoy vamos a mirar hacia el pasado para ahondar en lo que somos y en lo que compartimos con la identidad española y turca. La cultura judía sefardí forma parte del ADN español, obviamente, pero también forma parte del ADN de otras muchas naciones. Yo eso lo pude experimentar en Israel. Tras la aprobación del Edicto de Granada en 1492 por parte de los reyes católicos, hubo una emigración masiva de españoles, judíos, hacia otros lugares y especialmente hacia tierras otomanas. El sultán Beyazid II concedió el permiso para que estas personas, estos españoles, se estableciesen en su imperio. Y hoy podemos afirmar sin lugar a dudas que el florecimiento, el desarrollo de la economía, el comercio, las artes o la medicina del Imperio Otomano se debió en gran medida a estas personas, a estos españoles que fueron injustamente expulsados hace 530 años y hoy estamos conmemorándoles aquí en este acto hoy. Así que muchas gracias y espero que disfruten del acto. Muchas gracias, señor director. Estimados señoras, señores todos, bienvenidos. Antes de empezar, quería agradecer para realizar este evento, esta jornada muy valiosa, a nuestra embajada de Turquía en Madrid y a la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Turquía, Comunidad Judía de Turquía, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, a Centro Sefarad Israel por su generoso anfitrión. Esta tarde vamos a conocer de más cercana el asunto de los sefardíes de una manera de la perspectiva de historia. Tenemos 3 ponentes muy importantes en sus áreas. Me gustaría presentar al señor Miguel Ángel de Bulnes Ibarra, el profesor de investigación en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CETIC. Él ya bastante conocido por los historiadores, sus temas de trabajo que ha desarrollado en su carrera investigadora, además de por la edición constante de fuentes inéditas sobre historia mediterránea de los siglos XVI y XVII. Sus trabajos son citados y referenciados de forma continua en el ámbito de la historia mediterránea, así como por sus trabajos publicados directamente en turco y el resto de las lenguas de esta región, que suman 34 monografías, 124 capítulos de libro y 93 artículos en revistas científicas. Si están actuales estos números, ya solo le agradezco como un historiador por su contribución a esta área. Y es académico correspondiente de la Real Academia Española de la Historia desde el año 2013 y como un homólogo Türk Tarih Kurumu como
Academia de Historia Turca desde el año 2010. Y su título de ponencia es Imperio Otomano y la monarquía de los reyes católicos en la segunda mitad del siglo XV, el nacimiento de dos imperios mediterráneos. Dejo la voz al señor profesor. Sí, señor. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. En segundo lugar, muchas gracias a la Embajada de Turquía por esta invitación. Y las presentaciones siempre son un poco desagradables para la persona que las escucha. No, estoy gordito, me paso muchas horas sentado, por lo cual significa que me paso el día leyendo cosas, nada más. Bueno, mi papel, yo no soy hebraísta aunque he publicado bastantes cosas sobre judíos, pero no me dedico al mundo judío. Lo que pasa es que los judíos están ahí, entonces con los judíos siempre hay que contar, porque si no, uno no entiende nada. Y esta misma mañana me ha llamado uno de mis contratados para decirme que ha encontrado en el archivo de Venecia una familia de comerciantes judíos trabajando para condes españoles en el siglo XVII, que era un tema absolutamente desconocido, porque es fácil encontrar judíos marroquíes trabajando para sultanes, pero no al revés, por lo cual pues están ahí. Y además yo acabo de escribir un libro sobre ellos y no me daba cuenta que eran judíos. Mala suerte. No había encontrado el documento que me decían que eran judíos. Bueno, yo simplemente voy a hacer la introducción, porque la gente importante es la gente que va a hablar del mundo judío en Turquía o del mundo sefardí en Turquía. Y mi función es explicar un poco por qué llegan los judíos a Estambul, y no solamente a Estambul, sino a todo el Imperio Otomano. En realidad, lo que pasa en gran medida es que estamos hablando de que los dos grandes imperios mediterráneos, la monarquía hispánica o la monarquía católica, dependiendo de qué reinado cojamos, o la monarquía de los reyes católicos, y el Imperio Otomano, que no tiene problemas de definición en principio, van a tener historias en alguna medida bastante paralelas. Son dos extremos del mismo mar que tienen confluencias y tienen similitudes y desimilitudes. El gran problema que existe en la historia de España es que se ha creado el mito del enfrentamiento hispano-turco, en gran medida por Lepanto y por la aparición de la batalla de Lepanto, que cumplimos hace el año pasado 450 años de que se produjo, y enfrentamiento que empieza en alguna medida en la época de los Reyes Católicos con otra batalla naval, que es la conquista de la isla de la Cefalonia en el año 1500, realizada por el gran capitán en la Segunda Guerra Turco-Veneciana. Curiosamente, los enfrentamientos entre el mundo hispánico y el mundo turco-otomano se producen desde barcos, cuando curiosamente las dos monarquías o los dos imperios basan su poder no en los barcos, sino en el poder de sus soldados de infantería, bien sea los tercios, bien sea los yaniserios, las ollas genízaras. Es decir, que estamos conmemorando el enfrentamiento de dos imperios por luchas en mar, cuando ninguno de los dos imperios somos imperios marítimos, sino que somos fundamentalmente imperios terrestres que utilizamos el mar para comunicación, lo cual indica que el enfrentamiento entre unos y otros es más un enfrentamiento secundario, porque si se hubieran producido enfrentamientos reales nos hubiéramos enfrentado, por ejemplo, en 1529 en la ciudad de Viena, o en 1586 nuevamente en la ciudad de Viena, o ni siquiera nos enfrentamos en la recuperación de la ciudad de Otranto en 1480, en la época de Ferrante de Aragón, cuando Nápoles era un reino independiente. Pero curiosamente, tanto el periodo de formación de la monarquía hispánica como el periodo de formación del Imperio Otomano
se va a producir esencialmente justo en estos años, en los años de la expansión o de la expulsión de los judíos, y también la primera expulsión, que luego se completaría en 1609, de los musulmanes como consecuencia de la ocupación del Reino de Granada. Los dos procesos coinciden en que vamos a tener en el mundo del siglo XVI dos entidades políticas, la monarquía hispánica y el Imperio Otomano, que van a basar sus estructuras y la formación de los propios imperios en dos concepciones completamente diferentes. Una monarquía hispánica que quiere convertir que todos los súbditos de la monarquía tengan que ser iguales que el rey, por lo cual cualquier tipo de desviación religiosa va a ser o va a promover la expulsión de esas minorías, porque el súbdito y el rey tienen que ser la misma cosa, por lo cual la desviación religiosa es peligrosa y por lo tanto se les expulsa, que es lo que hacen los reyes católicos. Y una dinastía como es la dinastía otomana, que va a aceptar la pluridiversidad en sus territorios, bien sea lingüísticamente, culturalmente y religiosamente, con tal de que acepten la soberanía absoluta del sultán y el reconocimiento absoluto del sultán y la dinastía por vía paterna masculina de los sultanes, o sea, de la casa de Osman, el Han de los otomanos. Estas estructuras, sin embargo, es decir, estamos hablando de la creación de dos estructuras de poder que se van a tener una vida más o menos parecida, es decir, si el Imperio Otomano podemos hablar de que se conforma definitivamente con la conquista de la ciudad de Constantinopla en 1452 y la dinastía de los Reyes Católicos y adquiere ese protagonismo a partir de la conquista de la batalla de Toro de 1482, es decir, hay un desfase de 20 y tantos años entre la Constitución de unos y de otros, y que el Imperio Otomano se extiende hasta 1924, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, y la dinastía y la decadencia de la monarquía hispánica y la aparición de otras estructuras podemos llevar hasta 1898 con la pérdida de las últimas colonias del mundo colonial español. Es decir, que tenemos unos procesos cronológicos muy parecidos, pero con estructuras de formación interna absolutamente divergente. Si aceptamos la teoría de los otomanos, y rememorando lo que ha dicho el presidente de la mesa, la llegada de los judíos sefardíes al territorio otomano y también de una gran cantidad de elementos musulmanes que tienen muy alta formación técnica y científica, que se instalan tanto en Marruecos como en otras partes del Oriente, en el mundo de Dar el Islam, lo que trae implícito es la expansión de los saberes y las formas tecnológicas de la península ibérica sobre toda la corriente, toda la cuenca mediterránea. En este sentido, la aparición de los sefardíes, y aceptando las leyendas que no son exactamente verdad, pero bueno, están dentro de las crónicas otomanas, teniendo en cuenta que las crónicas otomanas sobre los sultanes son crónicas muy tardías, no son del momento en que están gobernando los sultanes, sino que se hacen 150 años más tarde, por lo cual hay una creación de los mitos históricos y ampliación de esos mitos, es decir, que hay que tener siempre con cuidado lo que uno lee en la cronística oficial. Bellasis II, el sultán que coincide con la expulsión de los sefardíes, habla de que Fernando el Católico e Isabel I les han hecho un gran favor porque han permitido la instalación de sefardíes, y cómo puede haber un rey o unos reyes que sean capaces de desperdiciar a sus mejores súbditos de su reino. Bueno, aceptemos que eso sea real, esa opinión sea real. Lo que pasa es que hay que entender también por qué se produce la aceptación
de forma masiva por parte de los sultanes otomanos de la llegada de los sefardíes y musulmanes, que están siendo con los principios de las expulsiones y de las emigraciones como consecuencia de la ocupación del reino nazarí, son perfectamente aceptados, porque hay que entender que la dinastía otomana acaba de conquistar la ciudad de Constantinopla, está haciendo, ya no se llama Constantinopla, se llama Istambul, está haciendo de esa ciudad el reflejo de la propia dinastía otomana, y es una dinastía que quiere ser universalista, y es una dinastía que quiere englobar dentro de sus territorios, y fundamentalmente sus principales ciudades. Hay que pensar que el Imperio Otomano es un imperio urbano, no es un imperio rural, es un imperio que domina el territorio por la creación de enormes ciudades, donde va a instalar en casi todas estas ciudades, o en las más importantes, comunidades judías sefardíes, y que el sultán se da cuenta perfectamente de que asentar a los judíos dentro de su territorio es asentar a una comunidad que va a ser terriblemente fiel, dado que no tiene otro lugar donde vivir. Por lo tanto, el judío se convierte en la persona esencial para consolidar el propio dominio otomano sobre los territorios recién conquistados. En alguna medida será luego como el musulmán de 1609, cuando se expulsa nuevamente de la península ibérica, que las autoridades otomanas del norte de África van a aceptar la llegada de esos musulmanes en Túnez, en Argel y en Trípoli, la actual Trípoli, los van a aceptar porque van a ser nuevamente los mejores vasallos que van a tener. Incluso esta transformación del mundo judío y el asentamiento del mundo judío dentro del mundo urbano otomano va a tener unas características para la propia evolución de la comunidad judía. Porque el sultán acepta la instalación de los judíos sefardíes dentro de su territorio, pero los acepta, como ha aceptado a los otros rum, a las otras naciones, como una comunidad que tiene una cabeza visible, cosa que en el mundo judío tradicional no existe cabeza visible. Por lo tanto, va a crear una nueva figura, que es el gran judío de Estambul, igual que ha creado y ha protegido el patriarca de la religión ortodoxa en Constantinopla, igual que ha intentado crear patriarcados en los principales territorios que controla, tanto en Bulgaria como en Serbia, como en Croacia. Es decir, intenta crear cabezas para tener interlocutores puros de comunicación, cosa que está rompiendo una tradición judía, que no puede existir un interlocutor puro religioso. Es decir, hay diferentes escuelas y por lo tanto no se puede aceptar una sola cabeza. Esto indica además que va a jugar con las comunidades sefardíes y va también con las askenasíes, pero fundamentalmente con las sefardíes, y va a ir colocando a esos excelentes vasallos en diferentes ciudades para fundamentalmente hacer que esas ciudades sean más leales. Un ejemplo exclusivamente: la ciudad de Salónica o Tesalónica, una de las grandes ciudades judías del Imperio Otomano, junto a Estambul y junto a otra ciudad nueva como es Sarajevo, Sarajevo, el Palacio Nuevo, una ciudad es profeso fundada por los otomanos. En 1480 la ciudad de Salónica tenía unos 2.250 hogares, o sea, fuegos, o sea, familias, de las cuales 1.260 más o menos, los números exactos no son aproximados, son cristianas, y hay 937 musulmanes, o sea, otomanos o musulmanes que aceptan la soberanía del sultán. Esa misma ciudad, a finales del siglo XV, o sea, hacia 1498, 1499, ha aumentado la población, han disminuido los cristianos, ahora son 935, han aumentado los musulmanes, son 1.200 y pico, es decir, se han cambiado las tornas entre cristianos y musulmanes, pero han aparecido un nuevo elemento. Y el nuevo elemento que ha aparecido es que hay 2.200 hogares judíos.
Tesalónica va a ser la ciudad, aparte de donde nace Atatürk, va a ser la ciudad más leal al Imperio Otomano hasta la descomposición del Imperio Otomano. Las comunidades judías, por ejemplo, de Sarajevo serán trasladadas en un porcentaje bastante alto a Nicosia y a Famagusta en 1571, cuando Selim II conquista la isla de Chipre. ¿Para qué? Porque es una isla recién conquistada y quiere tener a sus mejores súbditos, que son en este caso los sefardíes, y también quiere tener a sus mejores súbditos, que son los bosnios y herzegovinos, que conquista Bosnia-Herzegovina ocupada en este momento, justo cuando llegan los sefardíes a Estambul en 1485-86, es ocupada también por Beyazid II y comunidades que se hacen musulmanas íntegramente como consecuencia de que pertenecen a una minoría religiosa neomaniquea de procedencia siríaca, como son los bogomilos, que es una derivación religiosa que ante la persecución de los católicos venecianos se van a convertir mayoritariamente al Islam en el siglo XV. Es decir, ya con esto termino, ya hablan los que sean realmente de judíos más que yo. Lo que les estoy contando es que son dos mundos en paralelo que se están permitiendo la creación y en un traspase de población, que también hay traspase de población musulmana hacia el mundo cristiano y al revés. Es decir, el mundo mediterráneo del siglo XVI o de finales del siglo XV es quizá uno de los mundos más atractivos e interesantes, y un mundo que no es ni blanco ni negro, sino que es un mundo que permite una comunicación mayor de lo que podamos pensar, y que no es un mundo cerrado, es un mundo abierto, porque esos mismos sefardíes que están instalados en Estambul van a ser también algunos de los mejores espías para conocer lo que hacen los turcos otomanos, van a ser gente que va a permitir que haya un comercio continuado entre la península ibérica y el mundo anatólico, y van a hacer que todo ese mundo mediterráneo sea un mundo pequeño, un mundo en el que nos sentimos más o menos a gusto y en el que siempre nos sorprende que cuando vamos a Turquía, incluso en la actualidad, nos sentimos como en un sitio realmente conocido, y cuando los turcos vienen a la península ibérica no se sienten especialmente extraños, aunque tengamos otra religión y otra forma de ver las cosas. Y gracias. Dejamos al final y seguimos con segundo ponente. Señor Hüseyin Serdar Tabakoğlu es profesor adjunto en la Universidad de Kırklareli en Turquía. Es hispanista turco y su título de su intervención es Relaciones otomanos-españolas en el siglo XVI. Sí, señor. Gracias. El mundo mediterráneo del siglo XVI fue testigo de la lucha por el dominio de los imperios otomano y español. En el Mediterráneo occidental, la estrategia otomana se vio condicionada en gran medida por los corsarios turcos, que asentaron sus bases en puertos norteafricanos. Por supuesto, hablamos de los hermanos Barbarrojas y otras cosas, corsarios y marineros turcas. Cuando el más famoso de todos ellos, Hayrettin Barbaroja, entró al servicio de la Sublime Puerta como Capitán Pasha, el gran almirante de la flota, en 1534, el imperio se vio inmerso en una lucha de poder contra la monarquía hispánica por el dominio del norte de África. En otro lado, la monarquía hispánica en el norte de África se basaba en dos principios. El primero consistía en llevar la guerra santa contra los musulmanes a Berberia, y el segundo en el establecimiento de presidios y fortalezas
en puertos estratégicos para privar a los corsarios turcos de su uso en sus ataques a las costas peninsulares. Una estrategia que resultó bastante efectiva contra los gobernantes y las barberías locales en los primeros años del siglo XVI, pero no tanto contra las fuerzas otomanos y corsarios turcas. Quiero hablar un poco sobre la organización naval de los otomanos en el siglo XVI. En el siglo XVI, el Kaptan Pasha, el gran almirante de la flota otomana, como responsable de la organización naval del imperio, ostentaba amplias responsabilidades. Era el comandante de la armada, el gobernador de una provincia creada específicamente para los asuntos navales y también el administrador de los astilleros imperiales. La organización naval del imperio, en contraste con la de otros estados del Mediterráneo, era muy original. Su premisa básica era la combinación de recursos terrestres y navales bajo una misma estructura administrativa, la provincia de las islas del Mediterráneo, Cezayir Bahri Sefit eyaleti en turco, o provincia del Kaptan Pasha. El gobernador de la provincia, como queda dicho, era el gran almirante y gracias a su control directo sobre los recursos materiales y humanos, como infantería de la marina de las islas y población marinero en las islas mediterráneas, todos necesarios para la armada, podía satisfacer fácilmente las necesidades de sus galeras sin sumirse en un litigio burocrático con el gobierno de Constantinopla. Dicho sistema hizo que durante el siglo XVI el poder naval turco fuese superior al de sus rivales en términos de organización y efectividad. Volvemos al tema. Argelia había devenido en una provincia otomana al entrar Hayrettin Barbarossa al servicio del sultán en 1534, aunque este y su hermano Oruç ya controlaban la región de Argelia desde 1516. Desde su base en Argel, los hermanos Barbarojas y otras corsarios turcas dirigió incursiones corsarias contra el tráfico naval y el litoral español. En 1534, Barbaroja conquistó Túnez, pero los contraataques españoles los dirigió el emperador Carlos V en persona. En 1535 consiguieron expulsar de Túnez a las fuerzas otomanas y corsarias turcas, aunque fracasaron ante Argel en 1541. Otra parte de guerra está en Trípoli. Barbarossa entró al servicio del sultán, de su hermano. Es una gran victoria del emperador en Túnez, la campaña de Túnez. La infantería de la marina españoles, creo que los tercios, ¿sí? Trípoli. Vamos a hablar un poco de Trípoli. Trípoli había sido conquistada en 1510 por los españoles al mando de Pedro Navarro y entrega 1530 a los caballeros de San Juan. En 1551, no obstante, la flota otomana al mando de Piyale Pasha y gran corsario Turgut Reis conquistó la ciudad, que se convirtió en sede de una provincia otomana gobernada por Turgut. El gran máster de los caballeros de San Juan
Jean de la Valette. Jean de la Valette había convencido al virrey español de Sicilia, Juan de la Sarda, para llevar a cabo un ataque conjunto sobre Trípoli. Con la aprobación del rey Felipe II, empezó a adquirir forma la empresa de Trípoli, cuyo objetivo era conquistar la ciudad y expulsar a los corsarios otomanos. Pero los españoles, en consejo de guerra, se decidió tomar la isla de Jerba o de los Helves y esperar refuerzos allí, pues conquistar Trípoli hubiera requerido un esfuerzo mayor. Es la fortaleza de Jerba. Una forma de traccia italiana. Las flotas otomanas y españoles. La armada otomana se hizo a la vela el 4 de abril de Constantinopla al mando de Piale Pasha y llegó a Jerba antes de que los españoles pudiesen retirar o preparar por la batalla naval. Su repentina operación el 11 de mayo en 1560 desató el pánico entre los españoles y el comandante de la flota cristiana, Juan André Doria, no pudo formar una línea de batalla y la flota española, dividida en dos, trató de huir en diferentes direcciones. Una parte buscó protección bajo los cañones del fuerte, mientras que otra parte remó hacia mar abierto. Piale Pasha destacó algunos de sus naves contra las carreras que se habían retirado hacia la fortaleza y con el resto fueron personas que trataban de escapar. El resultado fue una gran victoria otomana. Solo unos buques españoles lograron escapar a Sicilia. La pérdida de una parte importante de la flota española provocó la alarma en Madrid y llevó a Felipe II a modificar su política naval. La primera decisión de Felipe II fue ordenar la construcción de una nueva flota. La provisión del monarca era disponer de 150 galeras bajo control real directo. España, en mi teoría, empezó a preparar por la batalla de Lepanto, después el desastre de Jerba. En 1565 los otomanos tenían muchas razones para lanzar una campaña sobre Malta. La de mayor peso era la necesidad de poner fin a los ataques corsarios cristianos, corsarios de la Orden de Malta, a los barcos musulmanes. La isla de Malta, que servía también como un importante centro logístico para todas las operaciones navales cristianos, por operaciones del Imperio Español y también otros corsarios cristianos. Y como un orden militar feudataria de la monarquía hispánica, la Orden de San Juan apoyó las empresas marítimas españolas en el Mediterráneo en paralelo a sus actividades de corso ordinarios. En parte de otomanos, las órdenes imperiales que se entregan a Mustafa Pasha, comandante de la campaña, y a los gobernadores provinciales de Berberia, Hasan Pasha y Turgut Pasha, refuerzan estos puestos. Pero las tropas otomanas estaban bastante desgastadas durante el largo asedio. Después de que las fuerzas de ayuda españoles desembarcaron en la isla Malta, Mustafa Pasha dio la orden de levantar el sitio. La campaña de Malta
fue la última gran empresa naval del reinado de Solimán I. Al final podemos hablar un poco de batalla de Lepanto, desembarcación de soldados españoles al mando de don Álvaro de Sande y Lepanto. Se formó una nueva Liga Santa cuando los otomanos desembarcaron tropas en la isla de Chipre. La armada de la Liga Santa obtuvo una gran victoria sobre las fuerzas navales otomanas en 7 de octubre de 1561. Sin embargo, los otomanos pronto reconstruían sus refuerzos, sus galeras, y no permitieron un vacío de poder en el Mediterráneo. Imágenes de Lepanto. Los remeros. La campaña de Túnez de 1564 fue la última gran guerra entre los imperios otomanos y españoles. España había entablado una rivalidad en el Mediterráneo con los otomanos y había aspirado a convertirse en la potencia naval dominante después de la batalla de Djerba. Sin embargo, primero la reconstrucción de la flota otomana tras Lepanto y después la pérdida de Túnez obligaron a los españoles a abandonar aquellos planes. Para terminar, Felipe II, después de firmar una tregua con los otomanos, abandonó la aspiración estratégica en el Mediterráneo y adoptó una nueva política mediterránea basada en un planteamiento defensivo que protegiera los intereses españoles con el mínimo esfuerzo. Al final, las campañas de la Liga Santa aumentaron el alto grado de confianza de los españoles en sus propias capacidades a la hora de planificar y organizar grandes operaciones militares. La victoria de Lepanto les hizo ver que eran capaces de superar los complicados problemas logísticos de una campaña de aquellas dimensiones. La batalla de Lepanto tuvo un efecto profundo en los españoles, tanto en un sentido de superioridad moral como de autoconfianza, y si estudiamos la posterior estrategia hispánica hacia el Atlántico, podemos afirmar que Lepanto abrió el camino a la campaña de la Armada en 1588. Gracias. Muchas gracias, señor Tabacolo. Y ahora seguimos con un señor, Aitor García Moreno. Es investigador y vicedirector del Instituto de Lenguas Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC y colaborador del Instituto Universitario Menéndez Pidal de la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2015 dirige la revista Sefarat, autor de varios libros y cerca de 50 artículos en revistas y volúmenes colectivos nacionales e internacionales. Se dedica a la edición de textos sefardíes de todos los tiempos, con especial atención al estudio lingüístico de los mismos en general y del componente léxico en particular. Desde hace varios años desarrolla en paralelo el corpus representativo de la historia del judío español y diccionario histórico del judío español, ambos accesibles en línea a través del portal web
sefardí que dirige. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por tan amable presentación. Gracias, por supuesto, a la Embajada de Turquía en España por la organización del acto y por contar conmigo para participar en él. Y gracias al Centro Sefaradí Israel por acogernos también, como siempre. La historia de la lengua sefardí, tanto en lo que concierne a su conformación, desarrollo y apogeo entre los siglos XVI y XIX, a ver si ahora se cambia, como a su declive ya en el siglo XX, no puede entenderse sin atender a distintos aspectos de índole social, política, económica y cultural de la propia historia del Imperio Otomano, pues a sus fronteras y devenir histórico estuvo el judeo español ligado durante más de 4 siglos. En esta ponencia analizaremos los principales elementos que permiten caracterizar al judeo español no sólo como la variedad lingüística hispánica y lengua judía que es, como tradicionalmente se viene haciendo, sino también en el sentido apuntado como una lengua eminentemente otomana. ¿Qué es el judeo español? Bueno, señala el diccionario de la Real Academia que el judeo español, en una de sus acepciones, la tercera, es la variedad del español que hablan los sefardíes, principalmente en Israel, Asia Menor, el norte de África y los Balcanes, caracterizada por conservar muchos rasgos del castellano anterior al siglo XVI. Bueno, sin ánimo de ser especialmente cicateros, lo cierto es que con la información que académicamente se nos brinda, varios son los interrogantes que nos surgen. Sabemos que se trata de la variedad de la lengua española hablada por los sefardíes, pero no sabemos muy bien cuándo. También entendemos, y siguiendo al propio diccionario, que los sefardíes son los judíos oriundos de España. Pero, ¿acaso utilizan dicha variedad los judíos que hoy viven en España? ¿O la utilizaban ya los hispanojudíos medievales? Eso por no decir que el propio español peninsular estándar, en el que ahora estoy hablando, también conserva muchos rasgos del castellano anterior al siglo XVI. Desde nuestro punto de vista, el judeo español puede definirse como una variedad lingüística hispánica surgida de la koiné o koinés de los romances hispánicos hablados por los judíos en el momento de la expulsión, desarrollada en contacto lingüístico con lenguas como el portugués, el italiano o el turco, así como más modernamente el francés, y en contacto ideológico mental permanente con el hebreo. Todo en una situación de baja presión normativa, de la que es buena muestra su alto grado de polimorfismo. Variedad de variedades, pues, es un perfecto ejemplo de diasistema lingüístico con continuum dialectal, define Quintana, que no solo ha sufrido evolución a lo largo de casi 5 siglos, sino que también presenta diferentes niveles de lengua de tipo diafásico o diastrásico. Bueno, dediquémonos brevemente, aunque ya se ha tratado aquí con mucho mejor acierto de lo que yo haré ahora, a repasar brevemente lo que fue la diáspora sefardí. En la España medieval, denominada convencionalmente Sefarad I, existían comunidades judías desde época romana. La lengua de dichos judíos, aunque con ciertas particularidades derivadas de un desigual contacto con el hebreo, que era mayor entre los eruditos y bastante elemental entre el resto de la población, era la misma que la de sus convecinos de otras confesiones. Así, el árabe hispano en Al-Ándalus primero y los distintos romances de los reinos cristianos a medida que avanzaban sus fronteras a costa de los reinos musulmanes después. A fines de la Edad Media, a raíz de los disturbios antijudíos de 1391 y especialmente, como no, y como se ha dicho, con los decretos de expulsión de los reinos de Castilla y Aragón, 1492 primero, y posteriormente en Portugal, 1497, y en Navarra, 1498, comenzó un éxodo masivo que se completará cuando ya en el siglo XVII salgan de la península los últimos criptojudíos o marranos hispano-portugueses. De dichos decretos de expulsión, como ha apuntado el profesor Bunes, nos hablan también algunos textos sefardíes, crónicas otomanas, en definitiva. En el Sefer Sipur Malgeot Manlim, de Constantinopla, 1767, crónica que repasa cronológicamente la historia de los reyes otomanos desde el ascenso al trono en 1310
de Osman I hasta el fin de la sublevación de Jambir al-Ghazali en Damasco, ya bajo el reinado de Solimán el Magnífico, a mediados del siglo XVI, leemos sobre los decretos. Y la Gueserá mala salió y los desterraron de la tierra y dejaron sus bienes y sus haberes en poder de sus enemigos y salieron de allí cantidad de 300.000 peones y el grande de ellos, Ashar, don Jarab Rabbi Yishak Abravanel, y pasaron mucho mal de hambre y espada, cuálos se ahogaron en mar, cuálos se vendieron por esclavos y esclavas, cuálos murieron de maguefá, de peste, echados de ciudad en ciudad, con mucho menosprecio, a carar que quedaron poca gente. Un par de siglos después, en el texto Los judíos de España, conferencia hecha en la Asociación de los Viejos Alumnos de la Escuela de la Alianza Israelita, obra en este caso de Gabriel Arié y publicada más tarde en Esmirna, 1896, se nos dice: malorosamente no estaba en el poder de ninguno de retardar ainda mucho tiempo el momento donde todos los judíos debían quitar la España. Parece que se asumía que era inevitable que los echaran. Cuando en el 1492 la última ciudad aparteniendo a los moros, Grenada, cayó al poder de los reyes católicos, no había más lugar en la España católica por los descendientes de Jacob. Es en el Palacio de la Alhambra que Ferdinand y Isabela firmaron en el 31 de marzo de 1492 la sentencia con la cual era ordenado a todos los judíos de partir de la España fin el tiempo de 4 meses lo más tarde. Los motivos dados en esta sentencia no eran otros que el menester de sobreguardar los intereses de la fe católica. Las vías de salida de estos judíos expulsados fueron varias: por tierra a Portugal o a Navarra y el sur de Francia. Por mar los hubo que, cruzando el estrecho de Gibraltar, se establecieron en el norte de África, aunque la gran mayoría se dirigió hacia el este. Los que eligieron la vía portuguesa, y en muchos casos parece que una no demasiado sincera conversión al cristianismo, acabarían estableciendo comunidades en Holanda e Inglaterra, así como en el Nuevo Mundo. De los que cruzaron el Mediterráneo, algunos se quedaron en Italia, pero muchos más siguieron hacia Levante para asentarse en el Imperio Otomano. Sobre esto leemos en la misma conferencia de Gabriel Arié lo siguiente: el 30 de julio de 1492, los 300.000 judíos que contaba la España tomaron el camino del extranjero. Los unos se fueron al norte de la Holanda, los otros en Italia. La más grande parte vino en Turquía, donde reinaba Sultán Bayazid, el cual lo recibió con mucha favor. Este sabio monarca decía: ¿vosotros llamáis Ferdinand un rey de meollo? ¿Es porque él empobreció sus estados y enriqueció los míos? Bayazid decía justo: la piedrita de una población activa e inteligente fue un golpe grande por la prosperidad de la España. Malgrado todo el oro que la España retiró de la América, ella quedó prove hasta hoy porque ella desterró los agentes los más activos y los más útiles de su industria y de su comercio. Una de estas leyendas que se asocia a la recepción del sultán Bayaceto II. Allí, en el Imperio Otomano, se fueron estableciendo paulatinamente numerosas comunidades, constituyendo lo que ha dado en llamarse Sefarad II o Magna Sefarad, con Constantinopla, Salónica y Esmirna como grandes centros humanos y culturales, como bien recogía antes, ya en el siglo XVIII, el citado Sefer Sipur Malgeot Manlim. Leemos: y su reinado fue 32 años y fue hombre derecho y amigo de judíos hasta mucho. Y él fue, se refiere a Bayazid, y él fue que recibió a los judíos en su tierra que estaban penando y salidos del Gerús de la España y Castilla y Cataluña y Sicilia y Aragón, y los recibió el rey Bayazid en Constantina y en Saloniki y en Mitzrayim, en Egipto, y en Jerusalén, ciudades de su reino. Más o menos satélites de estas grandes comunidades tenemos otras muchas comunidades asentadas en ciudades: Adrianópolis, Edirne, Ruschuk, Vidin y Belgrado en la ruta entre Constantinopla y el Danubio, Sofía, Filipópolis, actual Plovdiv y Pazarjik, y más al norte, por ejemplo, Bucarest.
También Monastir, Skopia, Ragusa o Sarajevo, que unían Salónica con Venecia, Ferrara y Liorna en el norte de Italia, desde donde se distribuían ediciones a las comunidades de la zona del Estrecho, Tetuán, Tánger, Larache, con Orán al este y Fez más al sur, en tanto que Veria, Castoria, Larisa abrían el camino hacia Rodas y otras islas del Mediterráneo oriental. En Asia Menor, Magnesia, Casaba y Brusa comunicaban Esmirna con el interior de Anatolia. En Oriente Próximo encontramos las de Damasco y Alepo en Siria, El Cairo y Alejandría en Egipto, Safed y Jerusalén en la Palestina otomana. Una amplia red de comunidades que hace que el mundo sefardí fuera tan urbano como el Imperio Otomano, tal y como ha descrito el profesor Bulnes. Ya de creación relativamente moderna y ya fuera de las fronteras del Imperio Otomano, es también la comunidad sefardí de Viena, especialmente pujante en el ambiente cultural de fines del siglo XIX.